Están ustedes en sintonía con el espacio Contestando tu Pregunta. Más de 40 años transmitiendo en diferentes opciones la palabra de Dios con las preguntas y respuestas por este medio y otros también. Estamos estudiando sobre el origen de Israel y los palestinos y por qué Israel fracasó y si el Israel de hoy es el que está peleando contra Hamás, si es el pueblo de Dios o no, ya que hay muchos pastores protestantes que están diciendo que el Israel que está peleando desde el sábado 9 es el mismo Israel. El sábado 9 de octubre comenzó la guerra entre Israel y Hamás, una rama palestina, esa guerra que ha tenido al mundo en vilo. Sin embargo, hay que identificar si ese Israel que está peleando hoy es el pueblo de Dios que él escogió a través de Abraham. Vamos a pedirle a Dios su bendición antes de explicar. Padre, gracias por esta serie de estudios. Te rogamos en el nombre del Cristo de la gloria que tú nos ayudes a poder vivir de toda palabra que salga de tu boca. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, siguiendo el hilo de esta serie de estudios, quiero subrayar que cuando la nación judía rechazó formalmente a Jesús, que él mismo con tristeza aseveró en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 23 y el versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Una mejor traducción: vuestra casa, que es el templo, está siendo dejado asolada. Al rechazar la nación judía a Jesús, puso fin a la última oportunidad como instrumento especial de Dios para la salvación del mundo. Según las palabras de Cristo mismo, fue finalmente a los judíos a quienes Dios envió a su Hijo, pero ellos lo tomaron, le echaron fuera de la viña y le mataron, según Mateo 21, del 37 al 39. Después de esto, Dios dio su viña a otros labradores que le iban a pagar el fruto a su tiempo. Cuando Jesús se retiró por última vez del sagrado recinto del templo, Cristo dijo: vuestra casa está siendo dejada asolada. Mateo 23, 38. El día anterior había dicho del templo: mi casa, en el versículo 13 del capítulo 21. Pero en adelante ya no lo consideraría más como su casa. Jesús mismo pronunció sentencia contra ellos: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21, 43.
Ahora bien, el apóstol Pablo, en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, se habla de la transición del Israel histórico al Israel espiritual. Pablo afirma que el rechazo de los judíos no significaba que las promesas de Dios hubieran fallado, y explica enseguida que han de hacerse efectivas por medio del Israel espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo cita a Oseas 2:23, que dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Lo cita en Romanos 9, 25 y 26. Así que el Israel espiritual incluye tanto a los judíos convertidos literales como a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y Pedro concuerda lo que dijo en Hechos 10:35. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Años después, el apóstol Pedro se dirige a los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en 1 Pedro 2:10. Gente que ahora es nación santa, pueblo adquirido por Dios, en 1 Pedro 2:9. Y en Romanos 9, 30 al 31, San Pablo afirma la misma verdad al decir que en el plan divino la iglesia cristiana ha reemplazado a la nación hebrea. En adelante ya no habrá más diferencia entre judío y griego, como dice Pablo en Romanos 10, 12 al 13. Pablo subraya el hecho de que el rechazo del Israel literal como instrumento escogido por Dios para la salvación del mundo no significa que los judíos ya no puedan ser salvos en forma individual, porque el mismo Pablo era judío, pero han de ser salvos como cristianos y no como judíos. Es verdad, dice Pablo, que la nación de Israel tropezó en la piedra de tropiezo, y esa piedra de tropiezo era Jesús. Pero esto no significa que deban caer. En ninguna manera, exclama Pablo en Romanos 11, 1, 11 y 22. Así que los judíos de nacimiento en Israel, según la carne, todavía pueden hallar la salvación si son injertados en el Israel espiritual, que son los cristianos. Exactamente del mismo modo en que los gentiles deben ser injertados. Entonces, cuando dice Romanos 11 que todo Israel será salvo, esto se refiere al Israel, no al histórico, sino al Israel espiritual, compuesto por judíos y por gentiles convertidos. Todo Israel será salvo. ¿Qué es todo Israel? Lo que mencionó el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 2, que fue muy bueno que Dios en su presencia incluyera en el apóstol Pablo esa inspiración que se registra en Romanos 2, 28 y 29, que dice: porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Así que judío es todo aquel, no el que nace en Israel, sino el que nace de nuevo mediante la gracia de Dios redentora. Pablo aclara más allá de toda duda que cuando habla de Israel como pueblo escogido de Dios,
emplea el término en este sentido. Dice específicamente que por judío no quiere significar un judío literal, físico, sino el que está convertido de corazón, ya sea este judío de nacimiento o gentil, o sea, de otro país. Todos los que tienen fe en Cristo son una cosa en el Salvador y como simiente espiritual de Abraham son herederos según la promesa, de acuerdo a Gálatas 3, 28 y 29. Hermanos, lo que Dios quiso hacer en favor del mundo a través de Israel como nación escogida, al fracasar en el rechazo de Cristo y crucificarlo en el Calvario, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Las gloriosas promesas que originalmente le fueron hechas a Israel literal están hallando su cumplimiento hoy en la proclamación del evangelio a todos los hombres. Según Apocalipsis 14, 6 y 7. Así que las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen bajo las mismas condiciones y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo debajo de los anchos cielos, dice Profetas y Reyes, página 367. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. En la vida de los hijos de Dios, las verdades de su palabra han de revelar su gloria y excelencia. Mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. Ahora le corresponde al Israel espiritual, que antes no era el pueblo de Dios, pero que ahora sí lo es, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Nunca deberíamos olvidar que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para la enseñanza de las generaciones futuras hasta el mismo fin del tiempo, con el propósito de inspirar paciencia, consuelo y esperanza. Fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, 11. Los mismos profetas no siempre entendieron con claridad los mensajes que daban con referencia al futuro distante, a la venida del Mesías. Esas reiteradas predicciones mesiánicas tenían el propósito de elevar la vista de la gente de los acontecimientos transitorios de sus vidas a la venida del Mesías y al establecimiento de su eterno reino, para que pudieran considerar las cosas del tiempo a la luz de la eternidad. Sin embargo, esos mensajes que entonces pertenecían al futuro distante no solo tenían el propósito de inspirar paciencia, consuelo y esperanza en el momento de ser pronunciados, sino que también debían servir para los hombres del tiempo de Cristo como evidencia confirmatoria de que en realidad Él era el Mesías. La profunda convicción de que se habían cumplido los mensajes de los profetas indujo a muchos a que creyeran en Cristo como el Hijo de Dios. De este modo, los profetas pusieron un firme cimiento para la fe de la Iglesia Apostólica e hicieron así una contribución directa y vital a la fe cristiana. Por tanto, los profetas no solo ministraron para sí mismos y para sus contemporáneos, sino también para todas las personas sinceras de generación posterior. Los que son testigos del cumplimiento de la profecía
siempre tienen el privilegio de recordar y creer. Dios determinó que aquellas profecías que la inspiración aplica claramente a nuestros días nos inspiran paciencia, consuelo y esperanza de que todo lo predicho por esos santos hombres de la antigüedad pronto hallará su cumplimiento final y completo. Quiero terminar con esta cita que está en el libro Profetas y Reyes, página 526, que aclara de una vez y para siempre si el Israel que está combatiendo a Hamás hoy es el Israel, el pueblo de Dios. Oigan lo que dice aquí. Si el pueblo le hubiera recibido, o sea, Israel, si Israel le hubiera recibido, Cristo habría evitado a la nación judía su condenación. Pero la envidia y los celos la hicieron implacable. Sus hijos resolvieron que no recibirían a Jesús de Nazaret como el Mesías. Agrega, rechazaron la luz del mundo y desde ese momento su vida quedó rodeada de tinieblas como de medianoche. La suerte predicha cayó sobre la nación judía. Sus propias fieras pasiones irrefrenadas obraron su ruina. En su ira ciega se destruyeron unos a otros. Su orgullo rebelde y obstinado atrajo sobre ellos la ira de sus conquistadores romanos. Jerusalén fue destruida, el templo reducido a ruinas y su sitio arado como un campo en el año 70 y luego en el 135 de nuestra era. Los hijos de Judá perecieron de las maneras más horribles. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Ahora, lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. No dice en Israel, no, en la tierra. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber, a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a sus tiempos. Es decir, ya la transición del Israel literal, al crucificar a Cristo y apedrear a Esteban, ellos cumplieron su tiempo de gracia como nación, aunque no como individuos. Además, Israel hoy no reconoce a Cristo como el Mesías. Es más, tú puedes hasta ser muerto. Entonces, Israel hoy rechaza a Cristo y dice que es un impostor y que Cristo no ha venido todavía. Entonces, ¿puede ese Israel ser el pueblo de Dios? Imposible. Dice aquí, nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual, que es la iglesia mundial, y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Profetas y Reyes, página 526 del Espíritu de Profecía. Por tanto, ¿por qué Israel no es hoy el pueblo de Dios? Porque rechazó al Mesías, lo crucificó y luego persiguió a los apóstoles y apedreó a Esteban cumpliendo los 70 años, las 70 semanas o 490 años que profetizó Daniel en el capítulo 9 del 24 al 27. Y rechazaron a Cristo, rechazaron a sus discípulos, y luego ellos fueron destruidos en el año 70 físicamente como nación. ¿Saben una cosa? Como esas promesas que Dios hizo a Israel
Israel no cumplió con el pacto, lo va a cumplir Dios finalmente con su iglesia universal, con su iglesia cristiana. Y repito, si el Israel hoy actual no acepta a Cristo, es más, la Biblia que se lee en las sinagogas hoy es el Antiguo Testamento, porque para ellos Cristo no ha venido todavía. Y lo etiqueta como un impostor. ¿Puede un pueblo que pisotea la sangre del Hijo de Dios y que rechaza el Nuevo Testamento ser el pueblo de Dios? Razonen, hermanos, razonen. No. ¿Cuál es el Israel de Dios? El que menciona Romanos 2, 28 y 29. El Israel espiritual compuesto de todas las personas convertidas del mundo entero y no necesariamente en Israel. Porque la palabra Israel significa príncipe de Dios. Hermanos, este estudio espero que haya aclarado la mente de muchas personas, porque hoy se están cometiendo muchas cosas raras en Israel y dice que apareció un ángel volando para cuidar a Israel. No, las bendiciones que Israel tiene hoy es producto de la bendición de Abraham, que todavía está alcanzando en el sentido histórico, no salvífico. Israel es una nación que guarda el sábado, pero en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. O sea, el sábado lo establece Dios, pero entonces el Dios del sábado, que es Cristo, lo rechazan. ¿Puede Dios estar metido en la guerra a favor de Israel cuando ha rechazado la sangre de Cristo? Piensen, hermanos, piensen. Seguro que no. Seguro que no. Por ejemplo, y con esto termino. Si mis padres llevaron una vida saludable, no fumaban, no bebían, no comían carnes inmundas, ¿qué va a pasar con sus hijos? Van a heredar la salud de sus padres que respetaron la ley de la salud. Eso ha pasado con Israel. Han heredado la salud de sus antepasados y hoy se benefician de eso. Pero no es porque necesariamente es el pueblo de Dios, como ya lo he probado. Es una nación que le dijo, y eso sí me sorprendió, que ese pueblo dijo ante César: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dijo la multitud cuando estaban juzgando a Cristo. Y voy a buscar la cita enseguida para que ustedes vean que no estoy hablando por hablar. Dice: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue una expresión que realmente produjo una impresión que hasta el mismo cielo se conmovió con esa expresión cuando estaba juzgando al Mesías. Y esa expresión dice que en el deseado de toda la gente, dice que el Padre tomó nota de esa expresión. Eso está en Mateo 27, 30 y 27, 24. Dice así: cuando Jesús estaba siendo juzgado ante Pilato, y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto,
tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, nosotros somos culpables de la muerte de Cristo y también nuestra posteridad. Y dice el deseado que Dios tomó nota exacta de esas palabras del pueblo que estaba rechazando a Jesús y se cumplió fielmente. Mire, en el año 70 Jerusalén fue destruida por los romanos. En el 135, con la rebelión de Bar Coquebas, fue arrasada y llenada de sal. Luego con los sarraceros y otomanos que persiguieron a los judíos. Luego en la Segunda Guerra Mundial mató Hitler 6 millones. Todo eso, hermanos, es el cumplimiento de la expresión perversa: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Óigame, una blasfema expresión del pueblo que agitaba: crucifícale, crucifícale al Hijo de Dios. Pregunto yo, ¿puede una nación que ha rechazado el pacto de la sangre de Cristo ser el pueblo escogido de Dios hoy? Hoy, con esa guerra que hay en el Medio Oriente, imposible. Claro, ellos se están beneficiando de la vida sana de sus antepasados, y esas bendiciones están alcanzando a ellos, pero no como pueblo escogido, sino como personas individuales que se sienten afectadas por la palabra de Dios. Hermanos, por eso es que el evangelio no prospera en Israel, porque los judíos no creen que el Mesías que fue crucificado en el Calvario era el Hijo de Dios, sino un impostor. Todavía están esperando al Mesías, cuando hace 2000 años que vino y murió por nosotros. Hermanos, que Dios nos dé discernimiento para entender que Dios no juega a los dados, que Dios es un Dios que veraz y que todo hombre es mentiroso. Hermanos, el Israel espiritual es que está reemplazando al Israel literal al rechazar formalmente a Jesús en el año 31 de nuestra era. Hermanos, que Dios nos ayude a ver en esa guerra de Israel con Hamás el cumplimiento de la profecía de Jesús de Mateo 24, el sermón profético nocturno, que dice bien claro que oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Un cumplimiento exacto de que Cristo está a las puertas. Suscríbete a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Continuaremos con este estudio. Estamos preparando el tema sobre el origen de los árabes y por qué esa guerra intestina entre los palestinos y los judíos, ya que los palestinos actuales son los filisteos del Antiguo Testamento. Dios los bendiga. Estuvo con ustedes el profesor de teología, Ramón Romero.